la exposición de Estela, vamos a tener un tiempo para reflexionar en grupo la primera ponencia, que es la crisis de ideologías. Estelita. Bueno, yo pensaba tener unos PowerPoint, así no se aburren tanto, pero vamos a buscarle la vuelta. Haremos en 15 minutos para que los grupos puedan asimilar, perfecto, reflexionar. 20 les digo. Está bien, Que ya estamos. Bueno, el tema es el primero de los grandes acontecimientos espirituales que mencionó Vicky, y que es la crisis de las ideologías. Entonces yo, tratando de seguir lo más estrictamente posible todo el desarrollo que hace el tibetano, me fui haciendo preguntas. Entonces la primera pregunta que me surge es ¿por qué crisis? Entonces el tibetano allí mismo dice, porque las ideologías están en conflicto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué están en conflicto las ideologías? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el tibetano dice que es porque no se aceptan unas a otras. ¿Y por qué no se aceptan unas a otras? Porque cada uno de nosotros nace en un lugar, en una determinada cultura, en un determinado medio, en determinadas condiciones, imbuido de determinadas ideologías, y piensa entonces que eso es lo mejor. Y tenemos la cabecita tan cerrada que pensamos que eso es lo mejor, y muchas veces no admitimos lo que los demás dicen y que también tiene su verdad. Entonces, el tibetano dice que esa es la causa de este conflicto. No se aceptan las ideologías unas a otras. Y entonces dice que tenemos ideologías y sus opositores, grandes escuelas de pensamiento y sistemas de gobierno enfrentados por la oposición organizada. Entonces nos dice esto como premisa básica. Dice, la plataforma de las principales ideologías no es necesariamente equivocada o mala. La imposición por la fuerza y por el estado policial de una ideología y su uso por hombres o grupos poderosos para propio beneficio, más el sometimiento del pueblo a la ciega ignorancia, que no le permite elegir libremente, es fundamentalmente malo y maligno. Y entonces hace referencia al comunismo y a la democracia. O sea, ubiquémonos en febrero de 1949. Entonces habla del comunismo y dice que los conceptos teóricos del comunismo son buenos. En teoría. Pero ¿qué pasa? O sea, es una ideología que está tratando de ser impuesta o que se impone por la fuerza. Entonces, ese detalle, que es quitarle la libertad de elección al ser humano, es lo que la transforma en maligna. Entonces, desde el punto de vista de la jerarquía, o sea, fíjense, el comunismo está encasillado como una ideología maligna o mala. Dice, el comunismo impuesto y todos los métodos totalitarios aprisionan al alma humana y nutren el temor y el odio en todas partes. Cuando el grupo actual de gobernantes desaparezca, sobrevendrá gradualmente un estado de cosas muy distinto
y el verdadero comunismo, en el sentido espiritual del término, ocupará el lugar de la actual maldad. Y dice, por otro lado, las tan jactadas democracias tienen muchísimo que aprender, pero porque la democracia no es impuesta por la fuerza, es considerada buena desde el punto de vista de la jerarquía. Pero, dice, los hombres no son verdaderamente libres ni aún en los países democráticos. Da el ejemplo de Gran Bretaña, que dice que cuando liberó a Ceilán, India, Pakistán y Birmania, dio un avance, o sea, el pueblo británico dio un paso adelante en la evolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque otorgó la libertad a esos pueblos. Entonces, qué detalle, ¿no? O sea, no solo se beneficia el que es liberado, sino el que libera. Pequeño detalle. Entonces, da el ejemplo de Gran Bretaña, el avance que hizo. Dice, la índole de cada una de estas liberaciones fue una espiritual expansión de conciencia y una oportunidad espiritual para el grupo británico. En todos los sectores del vivir humano, las metas, espiritual y material, hacen siempre sentir su presencia y sus diferencias con claridad. La cuestión espiritual es el aprisionamiento del espíritu humano o su libertad y liberación. O sea, desde el punto de vista espiritual, la clave es esa. O sea, si el ser humano tiene posibilidad de elección de ser libre o no, aún con las limitaciones que todavía tenemos en cuanto a el ejercicio de la libertad. Y avance, dice, otra ideología es el socialismo, que puede degenerar en otro totalitarismo o ser más democrático. Estas tres, o sea, comunismo, democracia y socialismo, constituyen un triángulo de proyectos experimentándose hoy en día. Todos tienen un aspecto religioso y espiritual, todos contaminados por el materialismo. Pero acá viene el detalle, ¿no? De que aún a pesar de, y como decía Vicky, no importan las condiciones en que la humanidad esté viviendo, dice, bajo el impacto de estas ideologías es fomentado el crecimiento espiritual de la familia humana, porque el factor espiritual emergente, de acuerdo a la ley evolutiva, está siempre presente y se descubrirá una tendencia hacia Dios y la expresión divina, o sea, que con totalitarismo, comunismo, democracia, socialismo, monarquía, lo que sea, la humanidad continúa permanentemente su evolución según el plan divino. Yo creo que más despacio o más lentamente según cómo ayudemos desde acá abajo, pero el camino es inexorable. Habla también de la Iglesia Católica, que dista mucho de cumplir con la premisa básica original que le dio origen. Y cierra así, desde el punto de vista de la jerarquía, estas tres ideologías son tres aspectos de un gran acontecimiento espiritual. El resultado de su mutua interacción puede traer un acrecentado acercamiento espiritual a la divinidad, o, si las fuerzas de la luz no triunfan, empujar a la humanidad más profundamente al abismo o a la prisión del materialismo. O sea, todas son un acontecimiento espiritual, ninguna está desvinculada de la evolución espiritual de la humanidad. Y acá medio como que cierra el tibetano este punto, la crisis de las ideologías. Entonces yo en ese momento me pregunto, bueno, a ver, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una premisa básica que es que el sistema o la ideología que puede funcionar es la que permite la libertad del ser humano. Segundo, el beneficio que le reporta al pueblo británico, la libertad que otorga. Entonces yo digo, eso llevado al plano individual, ¿no?
O sea, cuando uno deja de imponerse, da espacio a los demás, no dice, no, se hace lo que yo digo y listo, sino que consensuamos grupalmente, nos escuchamos y nos aceptamos entre todos. O sea, qué liberación que es, ¿no?, para las dos partes. Para el que trata de imponer, no tiene la obligación de imponerse ni que lo suyo sea lo mejor. Y también para el que puede expresarse, sacar lo que tiene cada uno adentro, ¿no? Porque creo que en suma de eso se trata la vida, de compartir nuestros talentos y ponernos a disposición. El otro tema que me vino es que la evolución de la humanidad, como dije antes, sigue. No importa, sigue adelante. También que en relación al modelo del 49, como ya lo describió algunos aspectos Vicky, la condición cambió. O sea, el tibetano hablaba de comunismo y ya cayó la cortina de hierro, todo eso se modificó. Estamos viviendo en este momento hasta una modificación sustancial dentro de lo que es la Iglesia Católica, con todos los cambios que está introduciendo el Papa Francisco. Y podemos decir entonces que en algunos aspectos hemos mejorado, hemos hecho algunas cosas bien, perfectibles por supuesto, pero tampoco podemos decir, somos desastres. Bueno, algo vamos haciendo y vamos avanzando un poquito. El tema es que, aun cualquiera sea la ideología, hoy seguimos en una crisis importante. Entonces yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y de aquí para adelante qué? ¿Cómo contribuimos nosotros a crear una nueva ideología o a buscar entre lo que existe cuál es la ideología que nos permita desarrollarnos como humanidad dentro del plan de Dios, que se supone que es en correctas relaciones, en paz, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros en común? Entonces lo primero que me vino a la mente fue, y que aparte lo estuvimos viendo hace poco, los principios y leyes para la nueva era que formuló Roberto Assagioli, y que son estos. La ley de las correctas relaciones humanas, digamos, son las leyes y principios en los cuales se tiene que basar el desarrollo de la humanidad para vivir como corresponde. Entonces, la ley de las correctas relaciones humanas y dentro de ella el principio de buena voluntad. La ley de la actividad grupal y dentro de ella el principio de unanimidad. La ley del acercamiento espiritual y el principio de divinidad esencial, que no me voy a detener a explicar, pero digamos, modelo. Está bien, dije yo, está lindo. Me parece que puede andar como propuesta. Cerré, terminé el Power, que terminaba con eso. Y la noche antes de venirme, o sea, viajamos toda la noche para llegar a Buenos Aires y después tomar el avión, esa noche antes, sin contar, esa noche antes, cuando me acosté y ya apagaba la luz, me acordé de unas hojitas que yo había visto en una caja donde tenía otro material. Y dije, wow, me parece que tengo que ir a buscarlas. Entonces me levanté, las busqué, por suerte las encontré rápido y me puse a leerlas. Y leí hasta la mitad nada más, porque ya estaba muy cansada, pero con lo que leí en ese momento, las terminé el otro día, y con el hecho de venir a Bolivia y tener planificada mañana a la tarde una visita muy particular, me hizo ver que esta puede ser una de, si no una de las posibilidades de desarrollo futuro. Y le leo unos párrafos de esas hojas que encontré, que son de una conferencia dada por Alice Bailey. Y dice, seguramente ha de haber algo que nos guíe con seguridad en nuestro avance hacia el origen de toda luz y toda vida, y que hemos de encontrar algún poste indicador que sea suficiente para guiar en su camino al peregrino que trata de evitar los tropiezos a que está expuesto en la oscuridad. En efecto, existe la organización depositaria de la verdad
cuya plataforma es tan amplia y cuya enseñanza de la verdad es tan universal que es capaz de satisfacer la necesidad del mundo. Es un hecho curioso, sin embargo, que esa organización es tan extensamente conocida que nuestra misma familiaridad con ella es causa de que se nos oculte su verdadero objeto. El conocimiento que de ella se tiene es tan general que las enseñanzas y las verdades que tiene la misión de impartir quedan veladas por la importancia que atribuimos al aspecto forma. La organización a que nos referimos es la masonería. El artículo es la masonería como valor espiritual. Leo otro parrafito, si me da un minuto tengo. Además de ser un sistema de moralidad y un gran drama de regeneración, la masonería es una representación pictórica de la gran búsqueda. Instintiva en todo el hombre existe el ansia de saber y de expresarse, que es característica de la evolución del reino humano y que constituye la prueba de su verdadera naturaleza. Esta verdad con respecto a la búsqueda de la luz divina está bien expresada en una conocida leyenda que dice así. No la voy a leer entera, pero es más o menos, algunos de ustedes la deben conocer, y que es que se juntan, hubo un tiempo, dice, en la historia de la raza en que los dioses despojaron al hombre de su divinidad y reunidos en consejo trataron de decidir cómo esconderla. Entonces fueron haciendo diferentes propuestas hasta que alguien dijo: ocultemos la joya robada de la divinidad del hombre dentro de él mismo, porque jamás la buscará allí. Con este acuerdo, el consejo se disolvió, pues los dioses comprendieron que habían encontrado el lugar verdaderamente inaccesible. En verdad, durante edades parecía como si la luz oculta en el hombre se hubiese perdido para siempre. Poco a poco, sin embargo, algunos descubrieron el secreto y aprendieron los medios para encontrar la luz. Este conocimiento ha trascendido a determinados grandes grupos de pensadores, de manera que hoy la religión y la masonería nos ponen en camino de descubrir las leyes que gobiernan la revelación de la luz. Es una conferencia dada por Alice Bailey en Nueva York. No dice la fecha, pero que mereció los honores de la publicación El Maestro Masón, Revista Nacional Masónica de los Estados Unidos.